Bueno, quisiera denominar esta charla de los padres capadocios a John Henry Newman. ¿Qué tendrá que ver unas figuras propias del siglo IV con un personaje británico del siglo XIX? Bueno, hay mucho que tiene que ver. Hablemos en primer lugar de los padres capadocios. ¿Quiénes fueron? Bueno, fueron estos tres grandes padres del siglo IV, Basilio, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, que los ubicamos entre el concilio de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, los dos grandes concilios ecuménicos de la cristiandad, donde se debatieron grandes cuestiones trinitarias y cristológicas, y donde tuvieron que enfrentar sobre todo la gran herejía de ese tiempo, que era el arrianismo que negaba la divinidad de Cristo, la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Frente al arrianismo había otra herejía de esos tiempos, que era el sabelianismo o el modalismo, que sería como la gran oposición a la doctrina trinitaria y al mismo arrianismo, ya que sostenía que había una única naturaleza divina, una única persona divina, y que se manifestaba en modos. La doctrina nicena, y luego reafirmada Constantinopla, lo que dijo es que son una única naturaleza divina y tres personas. Aparentemente una vía intermedia entre el arrianismo, que negaba la igualdad de las tres personas, y el modalismo, que directamente negaba la sustancia, las tres personas, ¿no? Como que eran parte de una única sustancia, pero tres personas diferentes. Una vía intermedia. Pues bien, ¿qué tiene que ver con un personaje inglés del siglo XIX? Hablemos un poquito de este personaje. Prácticamente su vida llenó todo el siglo XIX. Nació en 1801 y murió prácticamente terminando el siglo. Fue criado en el anglicanismo propio de esa época, en la cultura británica de esa época, si bien un poco despreocupado de las cuestiones religiosas, pero en el siglo, allá para los 15, 16 años, él comienza a tener un acercamiento más profundo hacia los temas religiosos. A partir del evangelismo propio de esa época empieza a preocuparse por las cuestiones religiosas. Luego entra a estudiar en Oxford, ¿no? El gran centro de estudio creado allá por el rey Eduardo en la Edad Media, donde esto nos muestra cómo los monarcas medievales, los monarcas cristianos, no eran solamente hombres tiránicos, malvados, que oprimían, sino que creaban cultura, difundían saber, etc. Hablamos en la primera parte de los padres capadocios. Hicimos una introducción a la figura de John Henry Newman, que va a estudiar esta Universidad de Oxford, hemos dicho, creada por aquellos monarcas. Decíamos que no solamente muchas veces fueron tiranos, fueron abusadores de poder, pero también fueron grandes promotores del saber, de la cultura, del arte, de la ciencia, promotores de viajes de navegación, de investigación, de descubrimiento de nuevos lugares, de colonización también, en algunos casos menores de evangelización, etc. Por lo tanto, en la historia no existen blancos y negros, sino muchas veces grises, y aquellas monarquías cristianas tuvieron también su aspecto positivo, con todos los puntos oscuros que también había en los tiempos medievales. Pero esto es un paréntesis. Volvamos a Henry Newman. En esa universidad estudia a los padres capadocios y él empieza a descubrir, y además con las enseñanzas de otros compañeros y de otros profesores, que la iglesia de Inglaterra en realidad era como la expresión de una iglesia mucho más antigua, que se remontaba a los orígenes, a los apóstoles. Estudió sobre todo con mucho interés a los padres, y estos padres capadocios del siglo IV, también cercanos a los padres capadocios, la gran figura de San Agustín. Y él fue descubriendo que hay una iglesia que se expresa no solo en la escritura, sino a través de la liturgia, del culto, que es apostólica, que tiene su institucionalidad, que es externa, que no es invisible. Entonces todo eso lo fue él madurando, lo fue procesando. Él en su momento creyó que la iglesia anglicana era aquel punto medio del que hablaban los capadocios, ¿no? Así como había un punto medio entre arrianismo y modalismo, él decía, bueno, hay un punto medio entre protestantismo y catolicismo, el romanismo, que él consideraba un abuso del poder papal. Un punto intermedio entre el romanismo y el protestantismo era la iglesia inglesa, que compartía elementos de la Reforma y de la antigua iglesia fundada sobre los apóstoles por Jesucristo. Pues bien, esa era la postura que él
tuvo y de la postura del movimiento llamado de Oxford. ¿Qué pasó? Que él fue profundizando en esto, allá por mitad de la década del 40, da un vuelco en su vida, un vuelco que lo va a cambiar, que le va a traer grandes problemas, que le va a traer disgusto, que lo va a hacer perder por ahí posiciones que tenía, pero él prefirió abrazarse a lo que consideraba que era la verdad que él había estado buscando y termina convirtiéndose al catolicismo. Fue ordenado sacerdote católico y llegó a ser cardenal, nombrado cardenal por León XIII, ya a finales de su vida. Él escribe una defensa de su conversión, un libro que se llama Apología Pro Vita Sua, donde defiende su conversión, y tiene muchos escritos, fue un gran teólogo que renovó la teología, que sacó un poquito de la teología de su época de un anquilosamiento en el que estaba, que mostró nuevas formas de hacer teología, pero en coherencia con las viejas raíces y las fuentes a las que él había empezado a volver ya en su juventud. John Henry Newman fue uno de los grandes paradigmas del siglo XIX, una figura que fue beatificada por Benedicto XVI, que admiraba mucho su teología, su persona, su figura, y luego fue canonizado por el Papa Francisco. Por lo tanto, en esta breve exposición hemos ido de los capadocios, siglo IV, a esta figura británica del siglo XIX, que es Henry Newman.